Y dice la Biblia: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat en guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno. Diga conmigo: ayuno a toda Judá. E hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Amén y amén. Amén. Quiero tratar un tema que el pastor nos ha pedido que trabajemos el día de hoy y que Dios ha puesto en nuestro corazón, y lo he denominado el ayuno que rompe las crisis. El ayuno que rompe las crisis. Y vamos a confesar esta mañana que las crisis son rotas, las circunstancias adversas son rotas por el poder de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El ayuno que rompe la crisis. Y por eso vamos a este texto bíblico. Este texto bíblico tiene un contexto muy especial. Este texto nos muestra un momento especial en la historia de Israel. Es la historia en la cual el reino ha sido dividido. Ustedes saben que una vez Salomón muere, fallece, y llega su hijo a gobernar, pues viene división, viene conflicto. Este joven rey no actuó con sabiduría y lo que produjo fue una división, ¿cierto? Una división entre las tribus del norte y del centro, que se convirtieron en el reino de Israel, y una división de las tribus del sur, que se convirtió en el reino de Judá. Y en este texto está narrando acerca de el rey Josafat, rey de Judá. Es decir, el reino está dividido. Hay capitales diferentes. La capital de Judá era Jerusalén. La capital del reino de Israel era Samaria, primero Siquén y luego Samaria. Pero estamos en un contexto del reino dividido. El reino de David se dividió, se fracturó. Y en ese contexto es que Josafat es rey de las tribus del sur. Josafat es rey de Judá. Y por eso la Biblia habla de Josafat, rey de Judá. Pero también nos muestra en este texto que vienen dos pueblos. ¿Cuáles son esos pueblos, iglesia? Moab y ¿quién más? Y Amón. Moab y Amón, pueblos vecinos. Moab y Amón, si se quiere, pueblos que eran familia. Escuche esto. Eran familia. Moab y Amón, escuche esto, eran los hijos de Lot. Los hijos de Lot que había tenido en el incesto con sus hijas. Es decir, eran cercanos, eran pueblos parientes. Eran los padres de esos pueblos, eran en segundo grado primos del pueblo de Israel. Y no sé si usted recuerde, hace unas más o menos 2-3 semanas estaba hablando acerca de la mundanalidad y daba el ejemplo de Lot, y que Lot era una característica de un hombre mundano, y este hombre mundano perdió a su casa. Pero mire que relato después, años después, décadas después, siglos después, observamos que aún el pecado de Lot afecta al pueblo de Dios. Es para que veamos cómo la maldición del pecado es tan corrosiva. Es por eso que, entre otras muchas cosas, debemos guardarnos en santidad, porque las consecuencias del pecado, como dice la palabra, caen hasta por la tercera y cuarta generación. Nosotros no podemos ignorar el poder corrosivo del pecado. Nosotros no podemos ignorar las consecuencias del pecado.
Y aquí estamos viendo que los hijos del incesto de Lot venían ya como pueblo. Ya no era un solo joven, dos jóvenes, sino que habían hecho familia. Y esa familia ya se había vuelto pueblos enteros. Venían contra el pueblo de Dios y venían a destruirlo. Y venían en una gran multitud. Ese es el contexto en el cual se desarrolla el relato bíblico. Ese es el contexto. Y trayéndolo al tema que vamos a hablar hoy acerca del ayuno que rompe la crisis, pues no puedo hablar del ayuno que rompe la crisis sin antes hablar de la crisis. Crisis es una palabra que nadie quisiera tener en su lenguaje, en su léxico. Crisis es una palabra a la cual si nosotros pudiéramos, la evitaríamos, la evadiríamos. No nos gustaría vivir por crisis. Levante la mano al que le gusta pasar por crisis. A nadie le gusta pasar en crisis, pasar por crisis. Y por eso yo quiero hablar hoy acerca del ayuno que rompe la crisis. Y usted dirá, y este joven pastor, ya no soy tan joven, pero digámoslo así, sin experiencia, con ese título tan presuntuoso, el ayuno que rompe la crisis. Pero quiero decirte que la palabra de Dios sí muestra un ayuno que rompe la crisis. Y vamos a estudiarlo en esta mañana. Y observamos que Josafat, rey de Judá, pasó por crisis. Él, al igual que tú y yo, él igual que tu familia y mi familia, él igual que la iglesia, él igual que nuestra ciudad y nuestro país, pasó en ese momento una crisis. Y quiero decirte que la crisis pasa, que la crisis es probable o la crisis llegará, pero nosotros debemos prepararnos, tener la actitud correcta en la crisis y tener un oído atento a lo que Dios quiere hacer. Pero fíjese qué pasó con Josafat. Dice la palabra de Dios en segunda de Crónicas capítulo 20, dice lo siguiente. Pero antes voy a leer el versículo 2 y dice lo siguiente. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hasezazontamar, que es en Gadi. Cuando yo leo este texto, recuerdo episodios de la historia latinoamericana. Recuerdo, por ejemplo, episodios del presidente Allende en Chile. ¿Sí recuerdan Allende en Chile? ¿O han leído, escuchado los más jóvenes o han visto videos? Yo no me acuerdo, pero he visto noticias de esa época. O recuerdo, por ejemplo, la toma del Palacio de Justicia. Bueno, recuerdo por noticias porque realmente no había nacido. Ahora, no es que sea muy joven, es que eso fue hace rato. Sí, hace 30 y casi 6 años. Nací yo a los 2 meses de que sucedió eso. Pero yo me imagino a esos presidentes en ese momento. Por ejemplo, cuando Pinochet iba a tomar el poder en Chile, o aquí cuando el M-19 se tomó el Palacio de Justicia. Yo imagino a los presidentes tranquilos en su oficina, gobernando, despachando, tal vez con una reunión con sus ministros. Cuando de repente, cuando de pronto alguien irrumpe, ni siquiera golpea, ni siquiera pide permiso, sino que inmediatamente irrumpe en la escena y dice: nos están invadiendo. Está en este momento ocurriendo un golpe de Estado. Vienen tanques contra el Palacio de la Moneda. Vienen milicianos, guerrilleros al Palacio de Justicia en el caso de Colombia. ¿Usted cómo cree que sintieron o qué fue lo que sucedió en ese momento en la casa presidencial chilena o en la casa presidencial colombiana? ¿Qué creen que sucedió? Es decir, algo que irrumpe, algo que no se espera, algo que viene de repente, un hecho sobreviniente que altera gravemente la estabilidad institucional del Estado y del gobierno.
Pues esto fue lo que vivió Josafat. Él estaba gobernando, estaba despachando. Cuando dice el texto, versículo 2, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti vienen 3 gatos y 2 perros. ¿Dice eso? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Contra ti viene una gran multitud. Y no solo eso que viene, sino es que está allá a la vuelta de la esquina. Está allí nomás. Bueno, estoy exagerando, pero están cerca. Y mire lo que dice la Biblia en el versículo 3. Dice en el versículo 3, en su primera parte, dice: entonces tuvo temor. Entonces tuvo temor. Una de las consecuencias naturales de la crisis es que viene el temor. Una de las consecuencias naturales es que hoy que viene el temor. Yo conozco gente de esta iglesia que aún hoy no salen a 1 metro de la casa por temor, y que antes venían con mucho amor y con mucha pasión a la intercesión, a la oración, al tabernáculo los domingos, y hoy no son capaces de venir por el temor. Y esto fue lo que le pasó a Josafat. Josafat tuvo temor cuando supo que venía esa gran multitud. Tuvo temor. Y una de las cosas que más nos da preocupación, para no utilizar la misma palabra, de las crisis, es el temor. El ser humano tiene temor al fracaso. ¿Usted no ha visto a los adolescentes? Le tienen miedo a cualquier, no quieren hacer nada porque no quieren hacer el ridículo. Temor al fracaso. Pero los adultos también tienen temor al fracaso. Le tenemos temor a la soledad, ¿cierto? Entonces el hombre y la mujer contemporánea, millennial, centennial, no quiere tener hogar, no quiere tener familia, pero alimenta o sacia sus necesidades emocionales comprando un gato, un perro, porque tiene temor a la soledad. También hay temores a la enfermedad. También tenemos temor a la pobreza. Se tiene temor a la pobreza. También, por supuesto, hay temor a la muerte. Hay diferentes características o manifestaciones del temor. Y una de las cosas que sucede cuando estamos en un momento de crisis es que viene el temor. Y la siguiente consecuencia del temor es la parálisis. La consecuencia natural del temor es la parálisis. Todo se paraliza, todo se detiene, todo se queda quieto. ¿O no es lo que estamos viviendo en este momento? Estamos viviendo la crisis económica más grande de los últimos 100 años. ¿Y qué es lo que está produciendo esto? Parálisis. El que tiene dinero para invertir, no lo invierte, es precavido, ¿cierto? El que tiene una empresa se cuida, se contrae, se reduce. Y todas las perspectivas en todas las áreas, en las áreas económicas, en las áreas sociales, en las áreas laborales y a veces lamentablemente en las áreas espirituales, hay una parálisis. Está todo paralizado. Y esa es la consecuencia del temor. Por eso es que Satanás utiliza una de las armas para él más poderosas, es el temor. Es triste ver y observar. Yo estaba el viernes en una iglesia, me invitaron a predicar, y decía un hombre de Dios, decía, tocado, un hombre que trabajaba con jóvenes, decía: algo que me indigna, algo que no lo puedo entender,
es como los hijos de Satanás tan avanzan con los jóvenes y los jóvenes los siguen. Y no tenemos, nosotros los santos, los hijos de Dios, los llenos del Espíritu Santo, no tenemos ese arrojo, no tenemos ese denuedo, no tenemos ese vigor y esa fortaleza que los del mundo tienen. Y es una realidad. ¿Y sabe por qué es una realidad? Porque tenemos temor. Tenemos temor a salir de nuestra zona de confort. 2 más 2 es 4. Es que he tenido esa casa de paz 10 años y todo sigue igual. Es que llevo 10 años sirviendo este ministerio y nadie me ayuda. Yo, mejor dicho, usted es Dios, mejor dicho. Y todo en esencia es porque hay temor, y el temor produce parálisis. Pero la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y que el amor del Señor Jesucristo que está en nosotros echa fuera el temor, y la crisis se va en el nombre de Jesús para la gloria de Dios. Pero aquí estamos observando que Josafat tuvo temor. Pero la Biblia nos muestra, no nos narra cuánto tiempo tuvo temor. Pero podemos deducir del texto bíblico que el temor no duró mucho tiempo. No duró mucho tiempo. Y con esto te quiero decir que no es que no sea normal, no es que no sea natural, no es que suceda, por supuesto que sucede, y a todos nos sucede que en algún momento, en alguna circunstancia, tengamos temor. Lo que no es normal y lo que en esencia no es de Dios es que el temor nos gobierne y el temor nos invada y el temor haga mella, el temor haga, como dice la Biblia, produzca lazo y termine paralizando el propósito de Dios en tu vida, en mi vida, en la iglesia, en la nación. No podemos dejar que el temor nos gobierne. Y esto es lo que pasa en este texto bíblico. Dice, entonces tuvo temor. Pero sigue diciendo, punto y coma, y Josafat, humilló su rostro para consultar a Jehová. Es decir, sí, es verdad, Josafat tuvo una crisis. Y yo te quiero decir que tú y yo no estamos exentos de la crisis, no lo estamos. Es mentiroso el que venga a predicarnos que la vida cristiana está exenta de crisis. Y muchos se frustran cuando les han vendido un evangelio fantástico, maravilloso, en el cual todo es color de rosa. La vida cristiana no es color de rosa. La vida cristiana es el camino del valiente. Y tú tienes que ser un valiente. No sabemos cuánto tiempo Dios nos permita tener libertad para adorarle. Gloria a Dios por la libertad que nos ha permitido estas décadas. Gloria a Dios porque nos ha permitido a las iglesias avanzar, crecer, extender el reino en los medios de comunicación, en el arte, en la cultura, en el gobierno, en la familia, en la vida espiritual de la nación. Pero circunstancias como las que vivimos nos demuestran que la libertad está a un paso a una generación de extinguirse. Y yo te pregunto y te digo, ¿qué pasaría si viniera una verdadera persecución donde ser cristiano fuera ilegal? Donde ser cristiano sería objeto de persecución. Es ahí donde tú debes entender que tú eres un valiente en Cristo. Y así no tengas iglesia, así no tengas líder, así no tengas pastor, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros en este tiempo, los creyentes de este tiempo, debemos ejercitarnos, como hemos enseñado estos días, en la buena batalla de la fe. Ser guerreros, ser valientes, y como hizo Josafat, no dejarse llevar por el temor. Pero fíjese usted que lo segundo que hizo Josafat después de que tuvo temor, o mejor, lo primero que hizo después de tener temor, fue que se humilló delante de Dios. Se humilló delante de Dios para buscar a Dios. Número 1, se humilló. Número 2, buscó a Dios.
Y número 3, convocó a un ayuno colectivo. ¿Qué hizo Josafat en el tiempo de crisis? Número 1, ¿qué? ¿Se qué? Número 2, buscó a Dios. Número 3, convocó un ayuno colectivo. Ojo que ya entramos en materia. Usted me estaba diciendo, bueno, ese título tan presuntuoso, el ayuno que rompe la crisis. ¿Cuál es el ayuno que rompe la crisis? Número 1, cuando uno se humilla delante de Dios. Número 2, cuando uno busca a Dios. Y número 3, convoca un ayuno unido. Ya vamos más adelante a mirar otros ingredientes. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 3 en adelante, dice: entonces tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en toda ¿qué? Judá, todo el reino. Aquí no era jugando. Aquí no era hoy sí, mañana no. Acá era o vivimos o morimos. Esa era la dimensión de la crisis de Josafat y del pueblo de Judá. Era una circunstancia de vida o de muerte. O vivían o morían. Y a circunstancias extremas, medidas extremas. Así de claro, así de simple. O vencemos o morimos. Entonces él tuvo temor. Todos los seres humanos sentimos temor. Pero inmediatamente se humilló. Inmediatamente se humilló. Y quiero decirte, hablando del ayuno bíblico y hablando del ayuno que rompe la crisis, quiero decirte que no hay ningún ayuno sin humillación. Tú lo puedes observar en la palabra. Tú puedes observar que Moisés ayunó durante 2 veces durante 40 días, pero la Biblia dice que se humilló. Tú puedes ver que cuando David pecó, entró en ayuno y se humilló. Tú puedes ver que la iglesia primitiva ayunó y se humilló. Tú puedes ver que en Esdras el pueblo se humilló y ayunó. Pero la palabra utiliza un patrón. Cuando Esther vivía la crisis también de vencer o morir, y le dice Mardoqueo a Esther: si tú no actúas, respiro y liberación vendrá de otra parte. ¿Qué fue lo que hizo Esther? Se humilló y ayunó. Pero también el Señor Jesucristo, cuando pasó 40 días y 40 noches en el desierto, Él primero se humilló y después ¿qué? Ayunó. Hay un patrón bíblico en todos los ejemplos del ayuno en la palabra de Dios. Estúdielos. Y en toda la Biblia relata que los hombres y las mujeres de Dios y el mismo Cristo, el Salvador de la humanidad, se humilló y ayunó. Y este caso del ayuno de Josafat vemos exactamente lo mismo. Con Daniel vemos exactamente lo mismo. Todos los patrones en materia de ayuno, desde el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el ayuno implicaba humildad y humillación. Por eso la palabra de Dios dice: si se humillare mi pueblo, en el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y como hace una semana me dieron el privilegio de predicar en este culto, y yo hablaba acerca de Santiago capítulo 4, donde dice que luchan y no reciben, oran y no tienen respuesta, porque oran para sus deseos,
para su orgullo. Una de las cosas que rompe la crisis es la humillación. Una de las cosas que cambia el ambiente, cambia las circunstancias, es la humillación. Y Josafat se humilló. Pero también Josafat buscó a Dios. Hizo oración. ¿Hizo qué? Y yo te pregunto, ¿cuánto oras tú al día? Y está bien para no juzgar, ¿cuánto oro yo al día? ¿No creen ustedes que necesitamos buscar a Dios más? ¿No cree usted que las circunstancias están como para buscar más a Dios? Y no es que uno por las circunstancias busque a Dios, pero este tiempo es para volvernos a Dios. Dice la palabra, volvámonos a Él y Él se volverá a nosotros. Entonces Josafat lo que hizo fue buscar a Dios, pero también la tercera cosa que hizo fue convocar a todo el pueblo a ayunar. Hermano, yo estoy haciendo un llamado, una convocatoria hoy. Si tú estás pasando en una crisis con tu familia, te invito a que convoques tu familia a orar, a ayunar, a humillarse delante de Dios. Y puede ser que inicialmente Dios ponga ese sentir solo en tu corazón. Y puede ser, y es lo más probable, que tu familia no asuma la revelación de unirse a ti en el ayuno y la oración. Pero si tú eres persistente, tú eres constante, llegará el tiempo que ellos se unirán a la oración. Entonces quiero invitarte, si estás pasando por un momento de crisis, es el momento de volvernos a Dios en ayuno y oración. Pero procura con diligencia convocar a tu familia. Y también procuro con diligencia convocar a toda la iglesia en oración, en ayuno. Quiero invitarte con todo el corazón que esta semana tú dispongas un día o 2 días o lo que Dios ponga en tu corazón a ayunar, y que ayunemos colectivamente como iglesia, porque el ayuno colectivo rompe la crisis. Pero continuemos en la palabra. No solo Josafat se humilló, buscó a Dios y convocó a un ayuno colectivo, sino mire poderosamente lo que hizo Josafat. Cuarta cosa que hizo Josafat, mire usted. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 en adelante. Busque ahí mientras tomo un poquito de agua. Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 6 al 12. Y dice la Biblia: y dijo Jehová, o sea, y dijo Josafat, ¿cierto? Y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante del pueblo de Israel? Y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada o de castigo, o pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa y delante de ti. Porque y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y de los montes de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volveremos nuestros ojos. Mire, hermano, en los momentos de crisis,
además de humillarnos, además de buscar a Dios y además de convocar un ayuno unido, tú tienes que confesar lo que Dios ha hecho en tu vida. Tú tienes que confesarlo. Porque cuando tú confiesas lo que Dios ha hecho, estoy hablando de lo que Dios ha hecho, no lo que Dios hará, sino lo que Dios ha hecho. Cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho, viene fe a nuestro corazón. ¿O es que en tu vida no han sucedido milagros sobrenaturales? Yo puedo decir que en mi vida todo lo que he vivido han sido milagros sobrenaturales. Y cuando yo me acuerdo del pasado y recuerdo de la manera tan providencial como Dios ha guardado mi vida de la muerte, como Dios me ha dado autoridad, como Dios no me ha dejado quedar en vergüenza, tengo que darle la gloria a Dios y tiene que aumentar mi fe. Oye, qué difícil es cuando estamos en un momento de crisis confesar esta frase: Dios está sentado en su trono. Qué difícil es. Qué cosa tan compleja. Pero querido amigo, amiga, hermano, hermana que me oyen, que me ven, que me acompañan en esta transmisión digital, Dios está sentado en su trono. A Dios no se le ha acabado el poder. Tenemos un Dios tan chiquito que nuestra circunstancia es más grande que Él. Acuérdate lo que Jehová ha hecho por ti. Cuando tú recuerdas lo que Dios ha hecho por ti, lo que Dios ha hecho por esta iglesia, lo que Dios ha hecho por la iglesia de Cristo y lo que Dios ha hecho por la nación, entendemos cuál es nuestra posición en Cristo. Nos llenamos de autoridad, nos llenamos de gozo. Pero este hombre declaró en el mundo espiritual lo que Dios había hecho. Les había entregado la tierra prometida, les había dado la tierra, se las ha entregado. Qué milagro tan poderoso. Y te pregunto, ¿Dios no ha hecho milagros con tu vida? ¿Dios no ha hecho un cambio? ¿No has visto? Yo aquí veo caras y por respeto no me pongo a hablar, pero yo los miro y veo, por ejemplo, en personas que Dios los ha librado aquí en este auditorio de deudas terribles, gigantescas, de cientos de millones de pesos, y se arrepintieron de corazón y Dios los restauró en el área financiera. Pero también veo aquí gente que ha sido restaurada, aquí sentados, del divorcio, de un hogar que ya estaba destruido, Dios lo restauró. A otros he visto aquí sentados, que Dios les ha regalado una esposa, un esposo en el momento menos esperado, aquí sentados. También he visto aquí gente sentada que Dios les ha entregado poder y autoridad contra todo pronóstico. Aquí lo estoy viendo sentados, aquí están. ¿Qué ha hecho Dios con tu vida? Cosas maravillosas. Y en el ayuno que rompe la crisis, tú debes confesar lo que Dios ha hecho en tu vida, porque la respuesta del cielo vendrá cuando recordamos lo que el Señor ha hecho, cuando recordamos que no fuimos nosotros, cuando recordamos que ha sido Él el que ha obrado en nuestras vidas. Pero también confesó la afrenta. Confesó el problema: Señor, tú nos entregaste esta tierra y estos impíos, estos incircuncisos, eso ya es palabras mías, estos hijos del diablo nos quieren quitar la heredad que tú nos has entregado. Y nos hemos convertido a ti, te hemos buscado, Señor. Y no lo dice tal cual, pero dice, no, es que no tiene sentido, no tiene lógica, no tiene coherencia. Padre, que tú nos entregaste, Padre, esta tierra como promesa, esta tierra como pacto, y estos impíos hijos de Satanás se la lleven. Eso fue lo que dijo Josafat. Entonces tú tienes que proclamar lo que Dios ha hecho contigo, pero también poner tu causa delante del juez justo. Vivimos en un mundo donde la justicia es una mentira, donde la justicia es una basura, y no solo en Colombia, en todo el mundo. Pero en el cielo hay un Dios justo que todo lo puede, que todo lo ve.
y que todo lo sabe. Tienes que poner tu causa delante del trono. Tienes que poner tu demanda delante del juez justo. Tienes que ponerla. Obviamente actuando bajo principios. Ya voy para allá. No es un tema en la carnalidad, en la mundanalidad, en el yo, porque ahí sería una consecuencia grave. Pero tú tienes que poner tu causa, tu demanda en el cielo, en el trono de Dios. Tienes que ponerla. Y esto fue lo que hizo Josafat. Pero mire lo siguiente que hizo. Oyó la voz de Dios. Oyó la voz de Dios. Y es que, mire, hermano, la búsqueda con Dios, la humillación, cuando tú te rindes, pero también cuando tú ayunas, eso aumenta tu sensibilidad espiritual. Leí ayer un estudio preparando este mensaje y dice que el estadounidense promedio consume 55,000 kilos de azúcar en su vida. 55,000 kilos de azúcar. Pare aquí 55,000 kilos de azúcar. ¿Será que caben en este lugar? No, de pronto sí caben. Pero usted sabe cuántos son 55,000 kilos de azúcar. El ayuno produce unos hábitos y unas disciplinas que te hacen renunciar a lo que te gusta. Te hacen renunciar a lo que te satisface. Te hace renunciar a lo que es rico. Es decir, te hace renunciar a tu carne. Esos hábitos de disciplina espiritual, como abstenerse de un alimento específico, no sé, los dulces por un tiempo, o las carnes, o ese hábito espiritual de abstenerse totalmente de comidas, o por un tiempo solo comer frutas, verduras, legumbres, es un elemento para doblegar tu carne. Porque como lo hemos enseñado estos días, la carne o el hombre es carnal por naturaleza. Por eso la Biblia dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero tú en las redes sociales mirando mujeres semidesnudas, ¿cierto? Perdiendo el tiempo, horas y horas en la televisión. Y también el consumo de alimentos, no digo que el alimento sea malo, pero cuando tú te abstienes de eso, pues estás sacrificando su carne. ¿En detrimento de qué? De la vida del espíritu. Por eso la Biblia dice: en la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y suena chistoso, pero es la verdad. No hay forma o no hay mejor forma para reducir o debilitar la carne que debilitando la carne. Y el ayuno es poderoso para eso. Y cuando tú entras al ayuno, y cuando hablo del ayuno bíblico, ¿sí? Porque usted dirá: Mahatma Gandhi ayunó, y hasta cosas poderosas subieron con ese ayuno, pero ese no es el ayuno bíblico. O las huelgas de hambre que hace mucha gente. Yo hablo del ayuno bíblico que dice la palabra, en el cual tú te humillas, en el cual buscas el rostro de Dios y en el cual buscas la voz de Dios. ¿Tú quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres oír la voz de Dios? Tal vez tú has dicho, yo nunca he oído la voz de Dios. Y yo escucho que hay gente que dice: Dios me habló. ¿Y cómo es eso que Dios le habla? ¿Lo llama al 1, 2, 3 o cómo es la cosa? Cuando tú doblegas tu carne, Dios te habla. Y Dios puede hablar de muchas maneras: a través de su palabra, a través de una palabra profética, a través de que Dios pone un sentir en tu corazón, una revelación en tu corazón, y otras más en las cuales no me voy a detener. Pero cuando tú ayunas, entras en una sensibilidad tal que empiezas a escuchar a Dios.
Y tu propósito en un ayuno no es bajar 10 kilos, aunque gloria a Dios si baja 10 kilos. Pero el propósito del ayuno es que se genere una sensibilidad. Y tú cuando entres en ayuno, comprométete a que escuches la voz de Dios. Escuches la voz de Dios. Y aquí lo otro que sucedió fue que escuchó la voz de Dios. Josafat escuchó la voz de Dios porque mientras estaban buscando a Dios y declarando sus promesas y poniendo demanda en el cielo, dice la Biblia en el versículo 11, he aquí ellos, versículo 14, leamos desde el 14. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asad, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con nosotros. Y esa palabra yo la declaro sobre su vida en esta mañana. Yo la declaro: esta semana vendrán puertas abiertas, vendrá la gloria de Dios, vendrá su presencia y vendrá un rompimiento en medio de la crisis. Aleluya. Tome esa palabra. Se levantó un profeta de Dios. Pero fíjese usted que se levantó un profeta de Dios cuando este pueblo solo tenía su dependencia en Dios. Y quiere que le diga una cosa, y voy a ahondar sobre eso más adelante. Y usted se va a confrontar con lo que le voy a decir. Bendita la crisis que te hizo perder ese dinero. Bendita la crisis que llevó a tu esposo a ese tema de pecado. Bendita la crisis que acabó tu negocio. Bendita la crisis en la cual han mentido contra ti, te han calumniado de una forma extremadamente exagerada. Porque esa crisis te está llevando a orar. Esa crisis te está llevando a clamar. Esa crisis te está humillando de tanto orgullo y tanta soberbia. ¿Por qué vino la voz de Dios a Josafat? Porque estos ya no tenían nada más, solo tenían a Dios. Y a veces yo me cuestiono, ¿por qué los milagros más grandes de Dios suceden en el momento de mayor aflicción? Uno escucha a hombres y mujeres de Dios en décadas anteriores. Yo escucho a mis mismos padres, y yo he visto que los milagros más grandes de Dios se han manifestado cuando el hombre no puede hacer nada. ¿Y sabe por qué eso sucede? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Porque cuando tú tienes cómo hacerlo, eres tú. Eres tú. El Señor te ayuda. Ay, sí, gracias Dios, tú me ayudaste. Ay, sí, pero ya tengo esto, yo lo hice. Pero cuando no hay nada que hacer, cuando tú eres confrontado como Jacob, ya no había nada que hacer. ¿Qué pasa? Tú escuchas la voz de Dios. Pero es que yo oro y no escucho la voz de Dios. Humíllate y reconoce que sin Dios no eres nada. Me humillo y reconozco que sin Dios no soy nada. Y Dios va a abrir el cielo y va a abrir tus oídos espirituales y vas a oír la voz de Dios. Pero no solo va a abrir tus oídos espirituales, va a abrir tus ojos espirituales y vas a ver miles de ángeles luchando a tu alrededor. Pero Josafat oyó la voz de Dios. Tú debes comprometerte a oír la voz de Dios. Y Dios te quiere hablar a ti. Pero tú estás esperando es que un ángel del cielo llegue, te dé un pergamino y tú lo leas.
una vez otro ángel que te eche viento. Y hay la ventilación y otro te dé la comida, ¿cierto? Hermano, hay que comprometernos con el Señor, no hay otra forma. No hay otra forma. Y esto fue lo que sucedió inmediatamente. Ellos convocaron un ayuno colectivo. Vino un profeta de Dios y confesó la victoria. Y dijo, porque la pelea no es nuestra, sino de Dios. Aleluya. Esto no era un escenario cualquiera. Esta gente estaba enfrentándose ante la misma muerte. No tenían forma. Pero posteriormente a eso, Josafat y el pueblo alabaron a Dios. No me cabe la menor duda, iglesia. Tengo ese sentir en mi corazón, que este año es un año de restitución. Este es un año de restitución para tu vida, para tu familia. Este año es un año de restitución para tu economía. Este año es un año de restitución para la iglesia. Pero quiero decirte que este año es un año de alabanza. ¿Quieres ver la victoria? Este año es un año de alabanza. Sin alabanza no hay victoria. Sin alabanza no hay victoria. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat, de los hijos de Coré, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 20. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron del desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Y creed a sus profetas y seréis ¿qué? Les pregunto, ¿en qué año estamos? ¿En qué año estamos? ¿En el qué? Bueno, entonces leamos segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 21. Y dice: y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen ¿qué? ¿Qué qué? ¿Qué qué? Pero a Jehová ¿qué? Cantasen y ¿qué? ¿Qué más dice el 20:21? Vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificada ¿qué? Porque su misericordia es ¿para qué? Este es un año de alabanza. Levante sus manos al cielo y adore a Dios. Dígale: Padre, yo te adoro. Este es el año de alabanza. Este es el año de exaltación, Padre. Y convocamos que este es el año de la alabanza. Y mire lo que dice el 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿qué dice la Biblia? Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, aleluya, y del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos contra los otros, aleluya. Tus enemigos se matarán entre ellos. Los que se han opuesto contra la causa de Cristo se matarán contra ellos. Esto fue lo que pasó. Cuando tú dependes del Señor, tú no tienes que mover ningún dedo. El Señor pelea por ti. Por eso el profeta dijo: porque la guerra no es nuestra, sino es de Dios, aleluya. La guerra no es tuya, la guerra no es mía, la guerra no es de la congregación, la guerra es del Señor Jesucristo. Y Él es el dueño de la obra, y Él es el dueño de tu vida, y es el dueño de tu familia. Y la respuesta la dará el Dios de los cielos. Y este texto nos muestra que los enemigos se mataron, se confundieron y se mataron entre ellos. Dios puede utilizar una circunstancia por egos, por peleas de poder, qué sé yo, que van a producir que tus enemigos se derroten entre ellos. Y tal vez los que se habían aliado para destruirte, para acabarte,
Ellos se van a destruir contra ellos porque el Señor mismo los va a confundir. ¿Y sabes por qué el Señor mismo los va a confundir? Porque la pelea no es nuestra, sino de Dios. Ese lugar donde Dios te ha puesto, ese cargo donde Dios te ha puesto, esa fábrica que Dios te ha entregado, ese ministerio que Dios te ha entregado, no es tuyo, es de Dios. Y la pelea no es nuestra, sino de Dios. Cuando tú entiendes que la pelea no es tuya, sino de Dios, dejas la depresión, dejas la quejadera, dejas la murmuración, dejas el estrés y caminas en la gracia de Dios y dejas que el verdadero dueño de la obra sea el que actúe, sea el que obre, sea el que se manifieste. Tú humíllate delante de Dios, busca su rostro, ayuna colectivamente, alaba a Dios, confiesa la palabra de Dios y tus enemigos se matarán entre ellos. Y las huestes espirituales de maldad se confrontarán entre ellas. Y las huestes espirituales de pecado que toman a tus hijos, de pecado que toma tu esposa, de pecado que toma tu esposo, se confundirán, se trastocarán. Y como moscas caerán los demonios por el poder de la bendita palabra de Dios. Esto fue lo que vivió Josafat. Y esto es lo que vivirá el pueblo de Dios, que se humilla, busca su rostro y ayuna delante de él. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Pero para finalizar, no solo vas a romper la crisis, sino que tú debes hacer una cosa o dos cosas. Número uno, cuando se rompa la crisis, toma lo que te pertenece. Toma lo que te pertenece. Dice la Biblia que ninguno tome tu corona. Muchas veces por prejuicio religioso, por falsa humildad, no tomamos lo que nos pertenece. Pero este texto nos dice que el ayuno que rompa la crisis, que rompe la crisis, toma lo que le pertenece. Y dice segunda de Crónicas capítulo 20 versículo 25, dice: viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no podían llevar 3 días. ¿Cuánto dice ahí? 3 minutos, 3 horas, 3 días le tomó a toda Judá tomar el botín de los amonitas y los moabitas. Yo no sé si a usted eso no le da gozo. Si no le da gozo, eso no le da nada. Alabe a Dios. 3 días. En 3 días o 3 días les costó. 3 días les costó tomar el botín. Pero otra cosa que usted debe hacer fue lo que hizo el pueblo en el día cuarto. Y en el día cuarto dice versículo 26: y al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Pero también en el versículo 27 dice la Biblia: y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar ¿a dónde? ¿A la casa? ¿A dormir? ¿Sí? ¿A un paseo a Miami? ¿No? ¿A disfrutar el carro nuevo que Dios le dio en Girardot, en el Peñón? ¿A dónde volvieron? ¿Qué es Jerusalén sino otra cosa que el lugar donde está el templo de Dios? Cuando venga la bendición, tú debes volver al templo. Y le estoy diciendo a los que me están viendo desde sus casas, de pronto alguno por allá abajo de las cobijas, cuando venga la victoria de Dios, es tu deber volver al templo de Dios.
Pero sigue diciendo, y vinieron a Jerusalén sin nada. ¿Con qué vinieron? Salterios, ¿qué más? Arpas y trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio ¿qué? Paz por todas partes. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Número 1, bendijeron a Jehová. Número 2, lo alabaron. Y número 3, fueron a Jerusalén, fueron al templo. Mire, hermano, yo quiero decirle con todo el corazón y espero que no me malinterpreten. Tengo pastores amigos que me escuchan a veces y después de que me escuchan me exhortan la siguiente semana. Entonces voy a decir esto para que no me malinterpreten ellos también. Yo no estoy diciendo que uno ayuna a Dios para tener bendición. Eso yo no lo estoy diciendo. Y si te das cuenta, no es el orden del ayuno de Josafat. Nosotros ayunamos, número 1, para humillarnos delante de Dios. Número 2, para buscar su rostro. Número 3, para oír su palabra. Y número 4, para alabar a Dios. Y como consecuencia, si lo haces de corazón, para conocerle. Por eso recuerde la palabra que dice: si se humillare mi pueblo, en el cual su nombre es invocado. Humillación. Y oraren, clamaren. ¿Dice clamaren o no dice clamaren? Clamar es algo más allá de la oración. Es el clamor de lágrimas, que tú derramas tus lágrimas delante de Dios. Buscar en su rostro, se convirtieren de sus malos caminos. El ayuno lo que busca es que tú le busques, te humilles, reconozcas que Él es Dios, reconozcas tu pecado, te quebrantes delante de Él pidiendo perdón por el pecado, te quebrantes delante de Él pidiendo misericordia por el pecado. Y sientas un profundo arrepentimiento. Y otra de las cosas que hace un ayuno bíblico verdadero es que tú humillas tu voluntad a Dios. Señor, yo estoy para hacer tu voluntad, yo estoy para servirte, yo estoy para seguirte, yo estoy para caminar. Cuando el orden de las prioridades se invierte, pasa todo lo contrario a Santiago 4. Haces y se da, oras y recibes, caminas y las bendiciones te persiguen. Pero no porque tú lo quieras, no porque tú, Señor, esto no es para que me des eso, Padre, sino porque has llegado a un nivel de humillación tal que en el cual tú estás, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Señor, ¿qué es lo que tú quieres, Señor? Mira ese pecado recurrente, cómo maltrato a mi esposa. Padre, mira ese pecado recurrente. Padre, cómo no puedo dejar ver en redes sociales mujeres semidesnudas. Padre, mira, Señor, ten misericordia de mí. Cámbiame, renuévame, transfórmame, Señor. Y las bendiciones te seguirán y te alcanzarán. Y las bendiciones te perseguirán. No porque sea el interés y la motivación de tu corazón, porque es la consecuencia natural de un padre agradado con su hijo, de un padre que se agrada, se satisface, se goza de que su hijo lo honra. ¿Cómo eres tú con tu padre, con tu hijo, cuando él se porta bien, trae buenas calificaciones? En la medida de lo que tú puedes, tratas de darle todo, porque agrada a tu corazón. Por eso te digo, hermano y hermana que me acompañas, bendita esa crisis que te hizo volverte a Dios, buscar su rostro, porque nos permitió conocer al que vive y reina por los siglos de los siglos. Ponte en pie en esta mañana. Padre, gracias, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ponte en pie y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a Dios. Levanta tus manos al cielo
y en tus propias palabras, sin música, vas a adorar a Dios? Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. ¿Dónde está ese pueblo que adora a Dios? ¿Dónde está ese pueblo que le exalta? ¿Dónde está ese pueblo que le honra y que le da la gloria? ¿Dónde está ese pueblo que le alaba? ¿Dónde está ese pueblo que le bendice? Abre tu boca, quiero escuchar a la iglesia alabando a Dios. Abre tu boca, exaltando a Dios. Abre tu boca, bendícele. Abre tu boca, sea agradecido con Él. Cuán bueno ha sido tu Dios con Él. No puedes ni levantar las manos, estás atado espiritualmente porque no lo puedes hacer. ¿Por qué si soy yo? Levanta tus manos al cielo y adora a Dios. Expresa la exaltación. En la palabra de Dios, el levantar las manos es señal de victoria. En la palabra de Dios, levantar las manos es señal de humillación delante del trono. Eres tan importante que tu Dios no merece que tú te rindas delante de Él. Abre tu boca y humíllate delante de Él. Abre tu boca y expresa adoración delante del trono y dile: Padre, yo te adoro, Padre, yo te exalto, Padre, yo te bendigo. Y quiero declarar sobre este pueblo que el año 2021 es un año de adoración, es un año de alabanza. Y cuando tú veas que tienes al otro día que pagar la nómina y no tienes cómo hacerlo, alaba a Dios. Cuando tú veas que tu hijo está en las drogas, está en el pecado, está en el mundo, alaba a Dios. Cuando tú veas que no hay al otro día para la comida, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, porque cosas poderosas están sucediendo en el mundo espiritual. Cosas poderosas están sucediendo en el mundo espiritual. Las cadenas están siendo rotas, las ataduras están siendo rotas. Los pecados están siendo rotos. El reino de las tinieblas está retrocediendo y el reino de los cielos está estableciéndose sobre tu vida, sobre tu hogar. El reino de los cielos se está estableciendo en Bogotá. El reino de los cielos se está estableciendo en Colombia. El reino de los cielos ha venido. Por eso el Señor Jesucristo dice: oh manada pequeña, Señor, te ha placido daros el reino de los cielos. Adora a Dios, exprésale alabanza, exprésale exaltación, exprésale honra. Oh Padre, nosotros te adoramos. Oh Padre, nosotros nos rendimos delante de ti. Proclamamos en el nombre de Jesús que este año es un año de la alabanza. Este año es un año de la exaltación. Este año es un año, Padre, que los cielos se abren y vemos la gloria del Padre de una manera sobrenatural. Vemos la gloria del Padre de una manera mayor, Señor Jesucristo. Vemos la gloria del Padre, Señor Padre, sobreabundante en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor Padre, y la gloria de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros. Hay un rompimiento especial, hay un rompimiento en tu área económica. Ese recurso que necesitas para pagar esa casa, ese recurso que necesitas para pagar ese arriendo, ese recurso que necesitas para ese emprendimiento, ese recurso que necesitas para ese matrimonio, ese recurso que necesitas para pagar esas deudas, está viniendo del cielo. Pero también nuevos dones, nuevos talentos, nueva revelación del Espíritu Santo, autoridad en la palabra, arrojo, denuedo, está viniendo sobre tu vida al predicar la palabra. Que cuando tú vas en la calle, abres tu boca y el Espíritu Santo habla a través de tu vida. A tus familiares, a tus amigos, a tus conocidos, la autoridad de Dios viene sobre tu vida. Pero también en el nombre de Jesús hay salud en los cuerpos, medicina en los cuerpos. Pero también hay liberación en las mentes. Toda duda, toda murmuración, toda queja, todo lazo del diablo, toda dardo del enemigo para destruirte en tu mente es derribado por el poder de la palabra de Dios. Es derribado por el poder de la poderosa palabra de Dios. Hay libertad en los cielos. Todo lo que se opone en los aires para que la respuesta de Dios venga. Todo lo que se opone en los aires
gentiles, para que la respuesta de Dios venga al pueblo, a las vidas, a los corazones, Señor Jesucristo, a la familia, al hogar, a la vida espiritual, a la vida ministerial, Padre, a la economía. Es derribado por el poder de la palabra de Dios. Y abra su boca, dígale: Padre, clamo un rompimiento. Diga conmigo: clamo por un rompimiento. Así como David dijo: ¿quién es este incircunciso que viene a retar al ejército del Dios de los cielos? Diga: clamo por un rompimiento. Me indigno con esa deuda, me indigno con esa aflicción. Y en el nombre de Jesús confesamos que hay libertad para alabar, para bendecir el nombre de Dios. Hay libertad en la palabra. Hay libertad en la vida espiritual. Hay libertad en la vida familiar y económica. Y el pueblo del Señor dice amén. Denle ese fuerte aplauso al Señor que vive por los siglos de los siglos. Denle ese aplauso fuerte.